Damos gracias igual al Señor por este tiempo. En lo personal es un tema que me apasiona mucho desde que el Señor me llamó para servirle. Muchas gracias. Hemos podido estos últimos 28 años estar sirviéndole al Señor a través de su misión, de la misión que Él nos dio, y seguiremos hasta que Él diga, hasta el último día. Esperamos en el Señor poder serle fieles siempre. Y qué lindo poder compartir esta mañana también con ustedes este mensaje, este tema acerca de las misiones. Yo siempre digo que hay solamente dos maneras de ver esto de las misiones, ¿ya? Hay una forma muy humana y romántica, que es como esa idea que tenemos de las misiones como idílica, ¿no? De los misioneros yendo a los lugares más extremos de la tierra. Y por supuesto que es una parte eso. Y es como el estereotipo que siempre tenemos de lo que es la misión. Cuando era niño y estaba en la iglesia y se anunciaba que iba a llegar un misionero a compartir, ¿cierto? Esa era como la idea que siempre me hice de lo que era la obra misionera. Pero después ya más grande y pudiendo conocer, entendí que había otra forma de ver la obra misionera y era la forma correcta, que es la forma bíblica de entender las misiones y de entender por qué Dios quiere que nosotros, todos sus hijos, todos los creyentes, de alguna u otra manera, seamos misioneros, seamos personas que compartamos con otros esto maravilloso que hemos llegado a conocer del Señor en nuestra vida, ¿ya? Imagínate, tú te enteraras de una noticia o de algo que todo el mundo necesitara, ¿ya? Que fuera como la solución a la vida, ¿no? Y no la quisieras compartir. Serías un egoísta, ¿no? Serías una persona que encuentra algo y lo quiere solamente para sí. Bueno, el Evangelio es así. El Evangelio es la buena nueva. Es la mejor noticia que nosotros pudiéramos compartirle a otra persona, porque tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. ¿Cómo se nos podría pasar por la mente no hablarle a alguien y compartirle de esta noticia cuando hay tanta necesidad en el mundo, a nuestro alrededor? Y el Señor nos ha colocado en diferentes lugares, nos ha, de alguna manera, por así decirlo, nos ha esparcido por el mundo. Y si nos damos cuenta y si pensamos en forma práctica, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos con gente que no conoce al Señor. ¿Sí o no? Claro. La mayoría de las personas con las que compartimos durante la semana son personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, hay una misión que cumplir ahí, ¿no? No tenemos que esperar que venga otra persona ajena, que nadie conoce, que nadie sabe que existe a lo mejor. No tenemos que esperar que esa persona venga a compartir. Tenemos que hacerlo nosotros, porque a nosotros el Señor nos colocó allí, en cada uno de esos lugares, para compartir del Señor. Por eso vamos a ver hoy día en el tema de la misión, que la misión, ¿de quién es? La misión es de Dios, ¿ya? Él es realmente el misionero principal, ¿ya? Dios es el principal y más grande e importante misionero de todos, porque es Él quien nos ha dado todas las cosas, ¿cierto? Para que nosotros lo podamos conocer. Él nos dio a su Hijo, a Jesucristo. Él envió a su Hijo y ya solamente ese hecho en sí mismo ya es un acto misionero, porque Dios envió a su Hijo, dice la Escritura, ¿no? Para salvarnos. Y de la misma manera que
Jesús fue enviado por el Padre no, el Hijo nos envía a nosotros. Ya ahí en Juan capítulo 17, si me acompañan rápidamente allí el versículo 18, no vamos no va a estar allí centrada la predicación, pero solamente a modo de introducción. Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, ¿qué dice? Así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor Jesús fue enviado ¿por quién? Por el Padre. ¿Y qué hace Jesús? Hace lo mismo, ¿ya? Él nos envía también a nosotros. Hay un destacado teólogo y escritor irlandés que se llama J.H. Wright, y él dijo lo siguiente, una frase muy interesante que me gusta mucho y que tiene mucho sentido. Dice, no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. La voy a repetir para que la podamos procesar un poquito más. No es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una iglesia, que somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Los creyentes, para su misión en el mundo. La misión no fue hecha para la iglesia fue hecha para la misión de Dios, la misión de Dios. ¿Cómo deberíamos entender entonces este plan o esta estrategia, si la quisiéramos llamar de esa manera, pensando en esto? Obviamente que tenemos que ir a la Escritura, porque esa es la manera correcta de entenderlo, ¿ya? Cómo el Señor quiere que nosotros podamos hacer su obra, porque es la misión de Dios, ¿ya? Entonces vamos a ver 3 principios bíblicos para la misión de Dios. Y el primero está ahí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos, este es un clásico, ¿ya? No sé si hay alguna, he podido a lo largo de los años participar en muchas conferencias misioneras, retiros, campamentos, ya no sé qué otra más cosa se puede inventar acerca de misiones, como y si usted se fija, siempre todas estas cosas que se hacen son como para de alguna forma motivar a la iglesia a hacer algo que debiera ser un estilo de vida de la iglesia. Yo siempre digo que las conferencias misioneras, las campañas evangelísticas, no estoy en contra, porque yo participo de ellas, sería una contradicción que dijera estoy en contra de eso y a la vez participar de ellas, ¿no? No estoy en contra de conferencias, ni de campañas, ni de esas cosas, pero lo que creo es que generalmente son una manera de subsanar una falencia que tenemos, ¿cierto? En ese aspecto. Es como que lo hacemos para, de alguna forma, sentirnos bien en nuestra conciencia de que estamos haciendo algo, cuando debiera ser algo natural, ¿no? Cuando debiera ser algo espontáneo, que lo estuviéramos haciendo siempre, y no en forma esporádica. Y eso es lo que vamos a ver también aquí. ¿Cuál es el que tengo que presionar? ¿El del medio? Ah, el de acá. No vaya a equivocar. Entonces Mateo 28 siempre lo conocemos como la gran comisión, ¿ya? La gran comisión. Dice así, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Cuáles son las implicaciones de este mandato? ¿Cuáles son las implicaciones? En primer lugar, una comprensión correcta de quién es Jesús. Una comprensión correcta de quién es Jesús. ¿Por qué? Fíjese la primera frase del versículo 19. La primera frase del versículo 19. ¿Cuál es? Por tanto, es decir, antes de que el Señor les dé el mandato, ¿cierto? Hay una razón por la cual Él les va a dar este mandato. Y la razón es ¿cuál? La del versículo 18. Dice, toda autoridad me es dada, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora el Señor ha llegado a ocupar un lugar de supremacía. El Señor ha llegado a ocupar el lugar más alto sobre todas las cosas, sobre todo el universo. No hay absolutamente nadie, ninguna otra persona como el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos una comprensión correcta de quién es la persona que nos está enviando, que nos está entregando este mandato, entonces las cosas cambian. Por ejemplo, si a mí una persona desconocida llega a mi casa y me dice, oiga, mire, usted tiene que hacer esto así, así, y me da un montón de instrucciones de hacer las cosas. Bueno, yo cortésmente, ¿cierto? Puedo escuchar a esa persona, ya, que hable, que diga todo lo que tenga que decir, pero ya antes de que termine, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué estaría pensando usted? ¿Quién es esta persona? ¿Qué autoridad tiene para venirme a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Es lógico, ¿ya? En cambio, si me lo dice mi esposa, ella tiene autoridad sobre mí, no, ella es otra persona, yo sé quién es, ¿cierto? La conozco y la voy a escuchar y voy a decir, sí, mi amor. Siempre depende de la persona que lo diga, ¿verdad? Y uno sabe que ciertas personas tienen autoridad. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros, aunque no las queramos hacer, porque la ley lo dice, nosotros tenemos que someternos, ¿sí o no? Usted sabe que usted puede llegar a una esquina y decir, no, voy a pasar nomás por esta esquina, porque yo conozco el lugar, sé cómo se mueve el flujo de vehículos aquí y allá, ¿cierto? Puedo saber un montón de cosas, pero usted sabe que si hay un disco par en la esquina, ¿qué tiene que hacer? Tiene que parar, porque la ley, simplemente hay una autoridad, ¿verdad?, que puso allí esa señalización, y usted sabe que si usted no obedece a esa autoridad, ¿qué va a pasar? Eso va a traer consecuencias. Y van a ser consecuencias graves, porque usted puede sufrir, usted puede hasta morir, ¿cierto?, por desacatar esa autoridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los creyentes que muchas veces no nos damos cuenta del peso que tiene este mandato acá? Alguien una vez dijo de una muy buena manera que hay solamente dos formas de llamar a este pasaje, o la gran comisión o la gran omisión. Porque no hay otra alternativa. No es que Jesús aquí nos esté diciendo, mira, les sugiero a ustedes, discípulos míos, que consideren la posibilidad de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. No, Él les está diciendo en base a quien yo soy ahora, en base a la persona que soy yo, a la autoridad con la cual he sido investido. Entonces ahora, en base a esa autoridad, yo los envío a ustedes. Por eso leíamos en Juan 17, 18, ¿se acuerdan? El primer versículo que leímos, ¿qué decía el versículo? Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Cómo envió el Padre al Hijo?
con todo su poder, con toda su autoridad, lo envió a este mundo. Y de la misma forma, el Hijo nos envía a nosotros. Es con su autoridad, hermanos. Por eso es importante entender esto, tener una comprensión correcta acerca de Cristo. ¿Dónde conocemos más a Cristo? ¿Dónde entendemos más acerca de Él? La persona gloriosa que es Él, en su palabra, en la Biblia. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice el libro Apocalipsis. Siempre me impresiona mucho esta escena que nos relata el apóstol Juan en el capítulo 1, porque Juan, el apóstol, ¿él conoció a Cristo o no? Por supuesto, ¿no? Es como una pregunta un poco ilógica lo que estoy haciendo, pero es para que podamos reflexionar en esto y pensar en lo que vamos a leer ahora. Por supuesto que Juan lo conocía. Él se consideraba a sí mismo como el discípulo amado, porque él se recostaba en el costado de Jesús. Él tuvo una interacción con Cristo muy especial, muy estrecha, ¿ya? Pero mire lo que ocurre aquí en el capítulo 1, cuando Juan estaba allí, ¿cierto?, sufriendo el destierro en este lugar, en esta isla, en donde el emperador romano lo había desterrado. Y dice que él estaba allí, ¿cierto?, el versículo 9, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Habían pasado más de 60 años aproximadamente de que Juan había visto por última vez a Jesús, ¿cierto? En esa escena, en el libro de los Hechos, cuando Jesús dice que fue llevado en una nube y desapareció de su vista. Pero no creo que haya pasado un día en la vida de Juan, del apóstol Juan, a pesar de que habían pasado los años, en que él no haya recordado a Jesucristo, ¿verdad? En que él no haya pensado en esos tiempos maravillosos que pasó junto a él, recostado en su costado, ¿verdad? Pensando en el Señor. Pero esa fue la imagen con la que él se quedó cuando Jesús estaba, ¿a dónde? Acá, en la tierra, en este mundo, ¿verdad? Pero ahora el Señor se había ido, estaba en los cielos, ahora Él estaba sentado a la diestra del Padre, ahora Él estaba de vuelta en su hogar, preparando un lugar para nosotros, para ellos, ¿verdad? Y habían pasado los años y ahora Juan escucha al Señor hablarle con esta voz potente, dice una voz de trompeta. Él está tratando aquí de describir en palabras para que sus destinatarios lo pudieran comprender, lo que él quería decir acerca de lo que él estaba viendo en esta visión. Y mire lo que dice el versículo 12 a continuación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Había visto alguna vez Juan esto? Nunca lo había visto así a Jesús. Juan ahora está viendo a Jesús en la gloria, glorificado. Él tuvo una imagen cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, pero no vio ninguna de estas cosas que ahora Él nos describe
aquí en el libro de Apocalipsis acerca de la persona de Cristo, cómo Él está ahora glorificado en la presencia del Padre. Y continúa diciendo, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué le pasó a Juan cuando vio todo esto? Cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Cuántas veces escuchó Juan a Jesús decir esto, no? Dicen que esta es una de las frases que más les repitió Jesús a sus discípulos cuando estuvo en este mundo. Yo me imagino que cuando escuchó nuevamente esta frase, su corazón debe haber saltado y capaz que se le estaba saliendo por la garganta, ¿verdad? No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Qué maravilloso. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis, ¿no? Aparte que siempre, muchas veces a lo mejor a algunos le tienen miedo, porque dice tantas cosas terribles acerca de los juicios de Dios. Pero una de las cosas maravillosas que tiene el libro de Apocalipsis es que nos muestra a Jesucristo ahora cómo Él está en la gloria, en la presencia de Dios, y cómo le veremos también nosotros un día, allí en su presencia, glorificado. Entonces tenemos que conocer más al Señor, hermanos, claro, porque mientras más conocemos a Cristo, mientras más le vemos a Él como Él es, la persona gloriosa que Él es, entonces más vamos a querer hacer su voluntad, más vamos a querer servirlo, más vamos a querer obedecer sus mandatos, más vamos a querer estar sometidos a lo que Él quiere y tiene para nosotros, porque tendremos una comprensión correcta de quién es Él, de quién es Él. Mire lo que Pablo oraba, por ejemplo, por la iglesia de Éfeso. Acompáñenme allí a Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. Y Pablo está orando. Una de las cosas que él hacía por las iglesias era orar por los hermanos. ¿Qué es lo que generalmente oramos nosotros cuando oramos los hermanos los unos por los otros? ¿Cuáles son nuestras típicas, clásicas oraciones los unos por los otros cuando estamos orando? ¿Por la salud? ¿Por el perrito? No. Oramos por la abuelita, el papá, la mamá que se enfermó, el hermano que tuvo un accidente, y está bien. No estoy diciendo que no oremos por esas cosas. Es normal que oremos por esas cosas porque son las cosas que nos afligen diariamente, ¿verdad? Y está bien que oremos por eso. Pero mire, cuando Pablo oraba por los hermanos, dice el versículo 16, Efesios capítulo 1, versículo 16, mire lo que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahora aquí está la oración. ¿Qué era lo que oraba por los hermanos? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué diferente la oración, ¿verdad? Mire lo que ora. El apóstol Pablo dice que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento para que ustedes puedan llegar a tener una comprensión correcta de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa es mi oración. ¿Se da cuenta? Así que la próxima vez que oremos por la enfermedad, por el dolor, por la angustia, por todas las otras cosas que son parte de nuestra vida, oremos también por esto. Señor, ayúdanos a tener una comprensión más correcta, más grande de quién eres tú. De quién eres tú. Porque esa es la base para que podamos honrar, servir, glorificar al Señor en nuestra vida. La segunda implicación, volviendo a Mateo capítulo 28. Ay, aquí está el botón. La segunda implicación que tiene este mandato es cumplir completamente la misión. ¿Por qué cumplir completamente la misión? Porque ahora viene el mandato, ¿no es cierto? Versículo 19. El mandato es ir y hacer discípulos. ¿Y dice a quién? A todas las naciones, a todos los grupos étnicos. En aquel tiempo no existían los países como existen hoy día, ¿cierto? Las divisiones políticas de los países no existían, pero sí siempre han existido los grupos étnicos. Esa es la palabra naciones, etnias. Y dice todas las naciones. La palabra todo, todas, es una palabra que se repite mucho aquí en estos versículos. Toda potestad, todas las naciones, también todos los días estaré con vosotros, ¿ya? Entonces es importante que los discípulos entendieran que el mandato del Señor era que ellos salieran, que fueran a todas las naciones, a todas las naciones. Era un llamado grande que el Señor les estaba haciendo, porque imagínense, póngase un poquito ustedes en los zapatos, o más bien en las sandalias, porque no existían los zapatos en ese tiempo. Póngase en las sandalias de los discípulos ese día, escuchando el mandato de Jesús. Vayan a todas las naciones. ¿Y quién eran los discípulos? Ellos eran pescadores, ¿cierto? Era gente muy modesta, ¿verdad? Que nunca habían salido del lugar en donde habían vivido. La región de Israel, ¿no es cierto?, no es una región tan grande, no es una geografía tan grande. Pero ellos nunca habían salido del lugar de donde vivían, nunca habían ido a otras regiones, a otros continentes. Entonces, escuchar que el Señor los está llamando a que salgan y que vayan a todas las naciones era una labor grande. Grande en todo sentido para ellos, en el sentido no solo de lo que significaba, sino que también en el aspecto cultural y religioso de ellos. Ellos eran judíos y siempre en su mente estaba el concepto de que todo esto, lo que Dios estaba haciendo, era para el pueblo, solamente para el pueblo de Israel. Y uno ve eso después en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia hasta el capítulo 8, de hecho, no había salido de Jerusalén. El Señor tiene que provocar una persecución, ¿cierto?, con esto que pasó con Esteban, que predicó allí ante el Sanedrín, el consejo judío, y lo apedrearon a Esteban, y a raíz de ese hecho, dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que vino una gran persecución, y la iglesia que estaba en Jerusalén tuvo que salir. Y salieron por todas partes, dice, anunciando el Evangelio. Llegaron a Samaria, se predica el Evangelio en Samaria, ¿verdad? Y sigue avanzando así paso a paso. En el capítulo 10 está el momento en que el Señor le tiene que, a través de una visión, a Pedro mostrarle que
él tenía que ir a predicar, ¿no es cierto?, a Cornelio, a este hombre que era un centurión romano. Se convierte Cornelio, ¿verdad?, en el capítulo 10. Y luego en el capítulo 11 dice que los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y llegaron hasta Antioquía. Antioquía quedaba a 500 kilómetros de Jerusalén. Habían llegado ya casi a la parte más al norte de la región, ¿no es cierto?, allí conocida en ese entonces, y llegan y entran en Antioquía y empiezan a predicar el evangelio recién a los griegos, a los gentiles. Habían pasado casi 10 años, imagínense, casi 10 años habían pasado de que la iglesia había estado solamente concentrada allí en Jerusalén y no había salido. Pero el mandato de Jesús era a todas las naciones. Y estos dos verbos que están traducidos aquí como imperativos, ¿cierto? Cuando un verbo tiene la letra D al final, no sé si ustedes se han fijado en eso, ¿cierto? Hay muchos verbos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tienen la terminación con la letra D. ¿Qué significa eso? Que es un mandato, es un imperativo, ¿ya? Es un mandamiento del Señor. Pero estos verbos aquí, aparte de ser mandatos imperativos, por eso que se le llama la Gran Comisión, están conjugados también en un modo que se llama el participio. ¿Qué significa el participio? Significa que tienen que hacerlo constantemente. Es decir, podríamos decir que la mejor traducción sería que yendo, ¿ya? Cuando dice ir, yendo, y hacer, haciendo. Es decir, algo constante, algo que no debe parar, algo que no debe terminar. Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos, mientras ustedes van a hacer su vida, mientras ustedes van a seguir adelante en el tiempo que ustedes estén aquí en este mundo, vayan y hagan discípulos, no paren, esto no debe parar, esto tiene que ser una forma de vida de ustedes. De aquí en adelante ustedes van a comenzar con la predicación, partiendo desde Jerusalén, dice Lucas 24, un pasaje paralelo a este, Lucas lo presenta de una manera distinta, dice, va a partir todo aquí en Jerusalén, pero se tiene que esparcir hacia todas las naciones. Y entonces mientras ustedes van yendo, van haciendo discípulos. Entonces es una labor integral. No es algo que se hace en un momento, se hace en forma esporádica y luego alguien se convierte, alguien llega al Señor, yo le predico a alguien el Evangelio y después, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No. Tiene que haber una preocupación, tiene que haber un cuidado por esas personas. Porque hacer un discípulo es un seguidor. Un discípulo es una persona que está siendo instruida. Por eso después el versículo siguiente dice que hay que bautizarlos, obviamente, es decir, identificarlos. Eso es lo que quiere decir, porque eso es lo que hace el bautismo. Hace que una persona que se ha convertido se identifique con el Evangelio, se identifique con Cristo, se identifique con los creyentes. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo nos salva, pero el bautismo es una muestra, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, una vez que hagan el discípulo, los bautizan, los identifican, y luego que están identificados, enséñenles, versículo 20, a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿es una labor grande? Por supuesto, es tremenda. ¿Es una labor agotadora? Claro, porque va a demandar de mi vida entrega, servicio, sacrificio, esfuerzo, dedicación, compromiso. Pero es lo que el Señor mandó, ¿no? Claro. ¿Lo vamos a hacer? No, hermano, bueno, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, estoy ocupado en los proyectos de mi vida, en los planes de mi vida,
en las cosas que quiero hacer, tengo un proyecto con mi casa, con mi hogar, con mi familia, con mis hijos. Ya, si el Señor no te quiere quitar ninguna de esas cosas, es más, si estás hoy día en algo, dale gloria a Dios, el Señor te lo ha dado, todo lo ha dado Dios. ¿Hay alguien aquí que piense que lo que tiene o ha hecho en la vida o ha logrado en la vida, lo ha hecho solamente por su propio esfuerzo? Espero que no, porque todo es de Dios, somos del Señor, todo debe ser para la gloria de Dios. Entonces lo que quiere el Señor es que mientras tú vas yendo, mientras tú vas haciendo tu vida, mientras tú vas estudiando, mientras tú vas trabajando, mientras tú vas proyectando tu vida, el Señor quiere que en medio de eso tú vayas compartiendo de Él, tú vayas siendo una luz, tú vayas siendo un ejemplo de una vida diferente, una vida cambiada. Por eso que estás en el lugar en que estás. No estás allí porque te ganaste un premio, no estás allí porque te ganaste una rifa o te lo vendieron en la lotería, no. Estás allí en el lugar en que estás porque el Señor te puso allí. Dios te ha dado el privilegio de estar en una familia, en un barrio, en un trabajo, en un estudio, en un colegio, en una universidad, en donde estés. El Señor te ha colocado allí. Y allí es donde el Señor quiere que tú alumbres como hijo suyo. Porque mientras vas yendo, Él quiere que tú prediques, compartas el Evangelio, hables de Cristo, hagas discípulos y que esos discípulos lleguen a ser un día también seguidores del Señor. Es una labor grande. Pero el Señor está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que Él nos dice, vayan y hagan y que les vaya bien, nos vemos en la próxima. No. Vayan y hagan, pero yo estoy con vosotros. Ahí está la diferencia, ¿ve? Porque usted, en donde usted está, allí está el Señor. El Señor no se queda aquí el día domingo después que nos vamos a la casa. El Señor va con nosotros, viene con nosotros, está con nosotros. Porque esa es su promesa. Y el Señor nunca falla a sus promesas. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. En segundo lugar, Hechos capítulo 13 habla de otra cosa grande. El gran compromiso. Leímos con el hermano Manuel en la introducción del culto. Leímos estos pasajes, ¿no? Creo que la iglesia de Antioquía para mí siempre ha sido un modelo de iglesia. Si hay una iglesia que me gustaría imitar, es la iglesia de Antioquía. Todo lo que hoy día se hace, por ejemplo, cuando una iglesia envía misioneros, a mí mi iglesia, de la cual yo vengo, yo nací en una iglesia como hijo de Dios, nací en una iglesia en Santiago. Allí mis padres conocieron a Cristo. Y después yo tuve la oportunidad también de conocer a Cristo personalmente allí. Y estuve en esa iglesia hasta la edad de 23 años. Y ya cuando había pasado por el proceso de prepararme, capacitarme, el Señor me dio la oportunidad de conocer la obra ya en Chiloé, en el año 93, cuando era estudiante todavía en el seminario. Y ahí el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Lo compartí con mis pastores y líderes. Y ellos decidieron un día enviarme como misionero a trabajar allá. En el año 96 fui enviado por la iglesia. Un día 3 de abril llegué a Dalcahue, a Chiloé. Y desde ese día, desde que la iglesia me envió, hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha estado apoyándonos. Siempre. Y apoyándonos de esta manera, como dice aquí y como vamos a ver. ¿Qué significa tener un gran compromiso con la obra del Señor, con la obra de Dios, con la misión de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones del envío? Esto es lo que vemos aquí. En primer lugar, vemos que lo que la iglesia estaba haciendo, antes de que el Señor le hablara a la iglesia para enviar a los primeros misioneros, ¿qué era lo que la iglesia estaba haciendo?
versículo 1 al 3, había adoración en la iglesia. Hermano, esto es lo que siempre Dios está buscando de su pueblo. Que su pueblo le adore. ¿Qué es adoración? Adoración es estar volcado con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es amar a Dios y es tenerlo a Dios como la persona más importante y significativa en nuestra vida. Eso es adoración. Nosotros somos adoradores por naturaleza. Si no adoramos a Dios, a algo o a alguien más vamos a adorar. Porque en el corazón humano, en nuestro corazón, siempre hay una inclinación hacia la devoción de algo o de alguien. Y si no es a Dios, vamos a estar adorando a otro. Y eso se llama idolatría. Eso es pecado. Dice que en la iglesia había líderes, ¿cierto? Que estaban allí, nos da una lista de los líderes que estaban allí sirviendo al Señor. Y dice el versículo 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando. Y esa palabra es una palabra que Pablo la saca de la labor que hacían los sacerdotes en el templo en el Antiguo Testamento. Las labores ministeriales que ellos cumplían cuando estaban haciendo su servicio en el templo. Los sacerdotes todos tenían diferentes responsabilidades y cumplían diferentes labores. Habían los que preparaban el pan, los que hacían los sacrificios, los que quemaban el incienso, los que cantaban, los que adoraban. Había todo un ministerio de adoración a Dios. Y cada uno cumplía su labor. Eso es maravilloso, ¿sabes? En la iglesia no hay nadie que sobre, no hay nadie que falte. El Señor, cuando forma su cuerpo, Él pone a cada uno en su lugar y la Biblia dice que Él le da a cada uno dones para que sirvamos al Señor, para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Rápidamente, si no lo encuentra, no se preocupe, yo lo leo para todos. Dice, cada uno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Y ahí está otra vez la palabra, ¿se da cuenta? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios había colocado en esta iglesia a sus siervos para que le sirvieran, para que le adoraran, para que ministraran en su presencia. Y en un buen momento el Señor dice, apártenme a dos de estos, porque no todos pueden ir, hermano. No todos pueden ir. Siempre hay algunos que tienen que quedar, y aquí hay una frase muy linda que dijo Guillermo Carey, que es considerado el padre de las misiones modernas, un misionero de Inglaterra, ¿cierto?, que fue a la India a predicar el Evangelio. Y Guillermo Carey, antes de salir a la obra misionera, él reúne a la iglesia y le dice a los hermanos, mire, yo voy a bajar al pozo de donde está la gente que necesita conocer al Señor. Yo voy a bajar a este pozo, a este lugar para ir y predicar el Evangelio allí, pero mientras yo voy bajando al pozo, alguien tiene que sostener la cuerda. Alguien tiene que sostener la cuerda. No todos podemos bajar. Tiene que quedar alguien sosteniendo la cuerda. Y entonces cuando vemos aquí en el capítulo 13 que el Señor, el Espíritu Santo, le habla a la iglesia y le dice que aparten a Bernabé y a Saulo, ¿qué hacen los hermanos con estos dos que van a ser enviados a la obra que el Espíritu Santo los estaba llamando? Versículo 3, entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí la palabra despidieron suena así como que ya váyanse y que les vaya bien. Nos quedamos como con un sabor un poco medio amargo en la boca, así como, pero ¿qué hicieron los hermanos? Bueno, en el capítulo 14 nos da una mejor claridad de lo que significa esto de que les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué significa esto de imponerle las manos? E imponer las manos era una forma de decir, estamos identificados con ustedes. Lo que ustedes van a hacer, nosotros de alguna manera también lo sentimos,
lo valoramos, lo apreciamos, y al poner las manos con usted, nosotros mismos también estamos yendo con ustedes. No vamos a ir a lo mejor en forma física, ni literal como ustedes, pero nos estamos identificando con ustedes. Eso significaba la imposición de manos. Entonces en el capítulo 14, cuando ya anduvieron aproximadamente un año recorriendo diferentes lugares a donde habían sido enviados, dice que volvieron, versículo 24, 14-24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de allí, dice versículo 26, navegaron a Antioquía, desde donde, fíjese lo que dice ahora esta frase, es muy importante, desde donde habían sido, ¿qué cosa? Encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, eso es lo que significa, o lo que significó lo que hizo la iglesia. Apoyaron a los misioneros sosteniéndolos en este viaje. Mire, un año aproximadamente ellos anduvieron recorriendo los diferentes lugares. Ahora, ¿usted cree que en ese año ellos no comieron? ¿No necesitaron lugar donde quedarse? ¿No necesitaron ayuda, apoyo, socorro? A Pablo lo apedrearon. En uno de los primeros lugares en donde fue, ahí donde estuvo en Listra y en Iconio, dice que lo apedrearon, los hermanos lo tuvieron que sacar arrastrando, porque casi lo mataron. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia estaba con ellos, porque los habían encomendado, dice. Y la palabra encomendado significa que la iglesia aportó, ayudó, se preocupó todo el tiempo que los hermanos estuvieron en la obra. Eso es encomendar. No es decir, ya hermano, vamos a orar por ti, que te vaya bien, que el Señor te bendiga. Nosotros aquí vamos a estar y vamos a seguir con nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros asuntos, y bueno, que les vaya bien nomás. No, encomendar significa ir de una manera práctica, orando todo el tiempo que ellos estuvieron, aportando todo el tiempo que ellos estuvieron. Eso significa encomendar. ¿Y qué hicieron los misioneros cuando volvieron? Reunieron a la iglesia, dice, y habiendo llegado, versículo 27, reunieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido parte, se había hecho partícipe de la labor, de la obra, aunque ellos no habían ido, pero mientras los misioneros habían ido, la iglesia sí participó. Entonces, cuando los misioneros vuelven, dan las buenas noticias ¿de qué? De cuán grandes cosas, versículo 27, ¿quién había hecho? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Porque los misioneros no fueron a pasear, hermanos. Los misioneros no fueron a sacarse fotos para después aparecer en las redes sociales y mostrando todo. No. Los misioneros fueron a servir a Dios. Fueron a predicar el Evangelio. Fueron a la obra, a la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, para la obra que ellos habían cumplido, desde donde habían sido encomendados para realizar la obra del Señor. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces ese es el gran compromiso. Mire, la iglesia, hermanos, la iglesia, una de las formas en que demuestra su madurez, su crecimiento, es cuando es capaz de mirar más allá de sus cuatro paredes. Mira, aquí claro, uno se siente bien, está cómodo, tiene sus problemas, sus realidades, sus situaciones. Pero cuando la iglesia es capaz de mirar más allá de sus cuatro paredes, es porque está alcanzando un nivel de compromiso con la obra del Señor que demuestra su crecimiento, su madurez. Porque Dios no está obrando solamente aquí, hermanos. Gloria a Dios que sí está obrando aquí. Yo me maravillo de eso. De verlo a ustedes, de ver a los niños, ver el crecimiento, ver eso. Pero Dios no está obrando solamente aquí. Dios está obrando
allá y más allá y más allá, porque es la obra de Dios. Y cuando somos capaces de mirar más allá, eso va demostrando nuestro compromiso con la obra de Dios. Y es un gran compromiso también. Y en tercer lugar, en último lugar, la gran cosecha. La gran comisión, el gran compromiso, pero hay también una gran cosecha. Hermano, Dios nunca pierde. Dios siempre va a tener ganancia. ¿Y sabe lo lindo de la obra de Dios? Es que un día, cuando Él saque su cosecha final, su gran ganancia, Dios la va a compartir con nosotros. Qué maravilloso eso. Juan capítulo 4. Este pasaje nos relata el momento que Jesús va allí a Samaria, ¿cierto? Tiene el encuentro con esta mujer y ella después empezó a compartir ahí en Samaria todo lo que el Señor le había comentado y muchas personas llegaron a conocer también al Señor como testimonio ese día de lo que había ocurrido. Y cuando los discípulos vuelven, porque ellos habían ido a la ciudad a buscar comida, como siempre preocupados de lo más inmediato, somos tan parecidos a los discípulos, ¿sí o no? Somos iguales, ¿y para qué vamos a andar con cosas? ¿Ya? Pero el Señor les da ese día una lección importante, hermano, acerca de las cosas espirituales y las cosas eternas, que no debemos dejar pasar. Jesús les dijo lo siguiente: ¿no decís vosotros, versículo 35, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha del trigo, de la cebada, del grano? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Por qué? Porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Qué lindas palabras, qué maravilloso. El Señor les está mostrando aquí a ellos una realidad espiritual más grande. Un día va a haber una cosecha, hermanos. Hermanos, un día va a haber una cosecha y usted va a poder ser partícipe de ella. Va a poder gozarse en la presencia de Dios, que su tiempo en este mundo pudo contar para algo útil, más que solamente las cosas de esta vida, que no son malas, que son parte de nuestra vida, sí, pero tenemos que entender que nuestra vida en este mundo es más que simplemente para las cosas de esta vida. Tiene que ser para la gloria de Dios. Porque un día esa cosecha del Señor va a mostrar el fruto para vida eterna, y va a haber gozo en la presencia de Dios. Va a haber gozo, va a haber una recompensa, va a haber un galardón que va a ser para la gloria de Dios. Qué hermoso va a ser ver allí a personas a las cuales usted le haya podido compartir el Evangelio. ¿No ha pensado en eso? Qué gozo va a ser que haya allí personas a las cuales usted pudo de alguna manera ser un puente, un nexo para que esa persona llegara a los pies de Cristo. Ese es un gozo. Cuando Pablo hablaba de los creyentes a los cuales él le había predicado el Evangelio, a los tesalonicenses, por ejemplo, cuando les escribe, les dice: ustedes son mi gozo y mi corona, ¿de qué me gloríe? ¿Por qué decía eso Pablo? Porque él sabía que cuando viniera el tiempo de la cosecha, en la presencia del Señor, muchas de esas personas iban a estar allí porque él les había podido compartir el Evangelio. Qué momento más maravilloso, hermano. Y va a ser una gran cosecha para la gloria de Dios. Y usted va a poder tener una parte en eso. Los campos ya están listos, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? No, ya no tenemos que esperar. No tenemos que dar excusas. No tenemos que decir, no, es que todavía hay que, no sé, a lo mejor esperar que se haga una campaña evangelística en la iglesia. No.
No, no hay que esperar. No espere más. No tenga temor, no tenga miedo. Mire, el mundo hoy día está así, pero a un paso de estallar. La estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social, el mundo está que se desmorona, hermano, a pedazos frente a nosotros. Y la venida del Señor está cerca, sin lugar a dudas. Y como hay un hermano que escribió un libro que se llama Lo único que no voy a poder hacer en el cielo. ¿Sabe qué es lo único que usted no va a poder hacer en el cielo? No va a poder predicarle a nadie más de Cristo, porque ya todos los que van a estar ahí vamos a ser de Cristo. Pero va a haber un momento, a mí me impacta ese momento, cuando dice en el libro de Apocalipsis, que hay un momento cuando lleguemos las personas a la presencia de Dios, que hay un momento en que el Señor va a enjugar, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál va a ser la razón? De que justamente en ese momento, antes de entrar en la presencia de Dios, va a haber muchos que vamos a llorar. ¿Cuál va a ser la razón de esas lágrimas? Y siempre me he preguntado, y me he puesto en esa posición y he dicho, ¿qué me podría a mí hacer llorar en ese momento? A lo mejor algunos vamos a llorar de emoción, ¿cierto? A veces lloramos, nos emocionamos y decimos, ¡ah, qué maravilloso! Y se nos caen las lágrimas de la emoción, ¿cierto? Seguramente. Muchos vamos a seguir pensando que no merecíamos estar allí y solamente por pura gracia el Señor nos permite estar allí, ¿cierto? Y eso nos va a llenar de emoción. Y ver al Señor, ¡wow! ¡Qué tremenda emoción! Pero a veces he pensado que quizá voy a llorar de pensar, y eso me da mucho miedo, me da mucho temor. Quizá a lo mejor voy a llorar pensando en que no va a haber personas allí en la presencia de Dios a las cuales pude haberle hablado, con los cuales pude haber compartido, y ya va a ser tarde, porque ya no va a haber otra oportunidad para haberle hablado de Cristo. Y yo estoy seguro que eso me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Pero el Señor va a enjugar mis lágrimas. Pero voy a llorar. No quisiera llorar por eso. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo oportunidad. No quisiera derramar lágrimas por personas a las cuales a lo mejor les pude haber hablado y no lo hice. Porque fui negligente. Porque puse excusas. Porque dije, no, todavía no es tiempo. Y el Señor nos está diciendo, no digan que no es tiempo. Los campos ya están listos. Hay que ir. No pierdan más el tiempo. Va a haber una gran cosecha. Y cuando venga ese momento de la cosecha, va a haber una certeza del resultado. ¿Por qué? Porque se va a entregar un galardón, se va a entregar un premio. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Va a haber un fruto para vida eterna, dice aquí el Señor. Y va a haber regocijo, va a haber gozo eterno en el cielo. Y esa es la certeza del resultado. Yo quiero estar ahí. Yo quiero dar gloria al Señor. Porque Él me dio la oportunidad, me ha dado la oportunidad de servirle en este mundo. Una gran comisión, un gran compromiso que puedo asumir para una gran cosecha. Hermanos, que el Señor nos ayude. Es su misión. Y Él nos invita a participar a cada uno de nosotros. No te quedes afuera. Toma parte en la obra del Señor.